Pues ya me estaba pegando un poquito mucho el sol. Y estoy leyendo un libro donde usan muchas analogías de Buda, creo que se dicen analogías, y de Jesús. Y me parece muy loco porque yo en mi adolescencia, hablando de estar aquí en la ciudad en donde crecí, iba mucho a la iglesia, o sea, de la religión católica. Entonces, yo me acuerdo que siempre me elegían para leer las lecturas, para enseñar a los niños. También estuve en grupos juveniles. Y algo que siempre hice fue leer la Biblia, que lo dejé de hacer cuando me fui a la ciudad. Y ahora que lo citan, yo recuerdo las parábolas. No me cuesta tanto hilar lo que ya leí a las nuevas analogías sobre la presencia, porque al fin y al cabo son eso, o sea, son analogías. Me llama mucho la atención porque claro, o sea, nosotros en la religión lo veíamos desde otra mirada, digamos, desde algo más literal, diría yo, que en vez de una interpretación. O bueno, por lo menos es mi experiencia, ¿no? Pero claro, yo venía desde toda la religión, veniendo a grupos juveniles, enseñando a los niños, como yo le decía, a adolescentes también, porque me ha tocado ser como una líder en ese grupo. Tengo todo manchado. Obviamente que esa idea a mí al principio me costaba mucho de la religión, sacarme esa idea y meter como una nueva sobre algo más profundo, un sentido más de profundidad y del ser, más que algo tan literal. Sí fue algo que tuve que cambiar ahí, pero al día de hoy es como que digo, wow, porque obviamente que sí me acuerdo lo que dice, no literal, pero sí me acuerdo más o menos la historia y todo, entonces lo puedo entender cuando voy, a medida que voy leyendo, y a veces lo que hago es preguntarle a ChatGPT que me dé el versículo exacto. Bueno, como decía, me destaqué mucho por esto, cuando yo me empecé a alejar de la religión más bien. Yo me acuerdo que charlaba con Dios y le decía que yo no quería dejar de creer en Él, que yo sabía que existía y que no quería dejar de creer en Él, pero algo en mí me decía que no era por ahí, que no era esa la forma. No sé si al tiempo después o algo así, Nati llegó con la idea de la meditación y bueno y todo eso. Ni siquiera soy consciente de realmente todo lo que me había compartido en ese momento, pero yo me acuerdo que charlaba y charlo así como estoy hablando con usted, o sea, no es como que me hago una oración y nada tal, no, a veces yo le digo, che, ¿qué onda? O sea, súper mi hermano, Dios. Y, y yo me acuerdo que le decía, yo sabía que existías y que me ibas a mandar esas señales para que siga creyendo, porque realmente no quería dejar de creer en él y de que existía. O bueno, digo él, pero no tiene forma, o sea, no es una persona, ¿se entiende? Es energía y es amor y es todo lo que yo en ese momento como rescaté de toda una vida de estar en la religión, porque también crecí en un colegio católico, o sea, desde mis, que serán 5 años hasta los 18 fui a un colegio católico, estuve en los grupos juveniles toda mi adolescencia, sí, toda mi adolescencia. Entonces como que justo que mi mente estaba así abierta como un libro, estaban todas esas creencias muy arraigadas en mí y yo me acuerdo que hablaba y le decía eso. Obviamente que se presentó de otra forma y como les digo, hoy en día es como que trato de sacarme esa idea de lo que de la construcción que yo tenía sobre Dios,
sobre Jesús, sobre todos esos personajes y llevarlos más allá de solamente el personaje, ¿se entiende? O sea, como que la enseñanza más profunda y no quedarme solamente en la forma que vemos a Dios con barba y no, digamos. Evidentemente mi mente creó una forma para darle, porque eso es lo que hace, pero yo en mi ser sé que no es así, sé que es mucho más que una forma, evidentemente con trabajo, ¿no? Eso, las palabras son solamente eso, es una palabra, una forma, pero hay una esencia y algo más atrás de esa palabra. Y algo que aprendí mucho fue no usar las palabras que no puedo romper, o sea, o no puedo pasar de esa palabra para llegar a esa esencia. Como por ejemplo, yo mucho tiempo no usé Dios, porque para mí Dios era el Señor con barba. Lo que hacía era decir, por ejemplo, mi yo superior o la fuente. Entonces fui cambiando esa idea hasta que pude llamarle Dios. Incluso hay veces que no entiendo del todo las palabras, pero sé de lo que hablan y de lo que significan. El perro está toreando como loco. Entonces eso, si no le podés decir Dios a eso superior, decirle yo superior, fuente, universo. Universo también lo usé mucho, cuando no entendía que era lo mismo, básicamente. Y quería empezar a como creer en otra cosa, que básicamente era lo mismo, le decía universo. He pasado por llamarle como un millón de cosas y al final me quedé con Dios. Igual que, por ejemplo, las tentaciones o llamarle diablo a una energía negativa, pecado, o sea, un montón de palabras que a veces nosotros nos hacemos una idea, o sea, de la idea que nos han vendido, básicamente, pero es mucho más allá de eso y está muy mal interpretado. Así que me dio una reflexión. Vení, no te ves ahí. Vení, subí. Me vas a quemar. No quiero.